Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos un día más en Descifrando la Guerra, hoy en directo, analizando la resaca electoral en Alemania, hablando un poquito también de la actualidad internacional con la crisis de suministros en Reino Unido y lo hacemos acompañado de Alejandro, buenas tardes, Muy buenas. y también de nuestro compañero Pablo. Buenas tardes, Pablo. Hola, ¿qué tal? Este Otra vez, aquí estamos. directo va a ser un pelín más corto de lo habitual, también hemos tenido que hacer un adelanto por cuestiones de agenda, así que en principio terminaremos puntuales en 1 hora y 20 minutos, a las 7:30, así que nada, esperemos que sea lo más ameno posible y empezamos, como no podía ser de otra manera, después de los dos especiales que hemos tenido en Descifrando la Guerra y del seguimiento que se le dio a las elecciones en Alemania, con la resaca electoral. Tenéis en pantalla la composición que tendrá el nuevo Bundestag y con la noticia de última hora de los movimientos del SPD, contactando con verdes y liberales para la conformación del gobierno ante ese intento de la CDU por intentar mantener la influencia. Pablo, Alejandro, habéis estado haciendo el seguimiento estos 2 últimos días. ¿Cómo veis el escenario postelectoral alemán y los primeros movimientos? Bueno, el escenario, la verdad es que no ha habido ninguna sorpresa en las elecciones. Como ya vimos, era que el SPD iba a quedar primero, eso lo decían todas las encuestas. Sí que es verdad que sí auguraban una caída mayor de la CDU, pero al final es, bueno, la Unión, pero al final se ha sabido mantener. Pero eso, y al final la coalición que es más, se decía que podía ser más posible, pues era la coalición semáforo. Recordemos que eran SPD, Verdes y Liberales, que son FDP. Y nada, si es que como eso, o sea, hoy ya el SPD ha convocado a los dos partidos para intentar formar comenzar las negociaciones para formar la coalición, que no sabemos cuándo puede ser. O sea, hay que tener en cuenta que esto puede dilatarse semanas. De hecho, he leído por ahí, por Twitter y tal, citando a periodistas enterados de las conversaciones en Alemania, que lo esperable era antes de Navidad. Hmm. Veremos qué pasa, pero bueno, que esas son las fechas, es decir, que aún quedan unos cuantos meses, semanas. Hmm. Leía que, a propósito de lo que comentabas, que las encuestas habían tenido una desviación media, al final un error de poco menos de un punto, que es verdad que, por ejemplo, con Die Linke, con la izquierda, sí que no se esperaba una caída tan brusca. También es cierto que quizá con la CDU-CSU también hubiese una variación importante sobre cuánto caía, pero que en general las encuestas han estado bastante acertadas y la recta final pues se ha cumplido prácticamente las previsiones que había. Ujú. Alejandro, Sí, de ¿cómo hecho, ves mira, a tú? ver, Sí. si vemos perdón, Alejandro, la posibilidad de conformar coaliciones, es lo que se comentaba hasta ahora. Habíamos valorado varias, si habéis visto los especiales que hemos hecho, que ya están subidos a YouTube, por cierto, las que más se comentaban era la coalición Semáforo y la coalición Jamaica. Pero para entender esto, vamos a intentar hacer un poco un análisis de lo que tenemos en pantalla, que es el nuevo hemiciclo, el Bundestag. Y ahí tenemos, bueno, pues como vemos, los dos grandes partidos siguen siendo los mismos, bastante ajustados, una diferencia de 10 escaños, el SPD y la unión de la CDU con la CSU. La única posibilidad de que dos partidos por sí solos consiguieran una mayoría de escaños era precisamente la gran coalición, que es de la que venimos hasta ahora y en la cual Olaf Scholz ha conseguido, como bien hemos visto, reivindicarse como heredero de Merkel. Pero tanto la vía rojiverde como la verdinegra, es decir, en la cual uno de los grandes partidos utiliza a los verdes como muleta en lugar de a los liberales, porque como vemos los verdes están por delante de los liberales, ninguna de las dos llegaría a la mayoría absoluta, que está en 368 escaños, ni con los verdes, el SPD ni la CDU y por supuesto tampoco con los liberales. Por lo tanto, una vez descartada la gran coalición, es evidente que solamente puede haber un gobierno tripartito, como mínimo. No podría haber un gobierno de dos partidos porque los propios líderes han descartado la gran coalición. Entonces, una vez que estamos ya con tres y el cordón sanitario que se le ha hecho a la extrema derecha, AfD, que la vemos ahí en color azul, queda la izquierda, con la cual no conseguirían llegar a la mayoría absoluta, porque lo que es la coalición de izquierda, que llamamos, ¿no? Die Linke, no conseguiría llegar a esos 368. Ha conseguido entrar, a pesar de no superar la barrera del 5%, gracias a la proporcionalidad y la entrada por mandatos personales, ¿no? Han conseguido entrar y se les mantiene la proporción del 4,9% en este caso. Con este dato, el SPD, los verdes y Die Linke, que gobiernan en Berlín,
ciudad, no conseguirían un gobierno a nivel federal. Por lo tanto, una vez descartado esto, solamente quedan las dos coaliciones posibles. El SPD con verdes y liberales o la Unión con verdes y liberales. Hacen falta dos socios, porque las otras coaliciones que se contemplaban, que eran Kenia y Alemania, implican gran coalición. Y entre cuál será el socio mayor, que es lo único que cambia entre semáforo y Jamaica, el SPD tiene todas las de ganar, ha recibido el apoyo de los verdes más o menos explícito, los liberales tienen algunos problemas para casar con ello, pero dentro de la dentro de la Unión ya se ha descartado en principio desde algunos sectores como la CSU lanzarse a la coalición Jamaica. Soder ya ha dicho que debe ser Olaf Scholz el que lleve la iniciativa y mientras tanto Armin Laschet pues lo quiere intentar porque no le queda otra. Sí, me gustaría decir sí, perdón, que quería decir un par de claves que nos han dejado las elecciones, y creo que es importante. Que bueno, que estos han sido los peores resultados de la historia de la Unión, desde 1949, que empezaron las elecciones, es decir, estos son los peores. El SPD ha ganado, efectivamente, pero siguen siendo unos resultados bastante malos. De hecho, son los terceros peores de su historia. Podemos decir incluso que es que el bipartidismo ya en Alemania, se puede decir que ya ha muerto. Decir, no, porque es que sí que dan los dos en una gran coalición, pero no se va a dar. Porque de hecho, seguramente como hemos dicho, será una coalición de 3 partidos que será la primera vez en toda la historia de Alemania que se da. Eso es. Luego, es el mejor resultado de la historia de los verdes con diferencia, pero aún así, la verdad lo han transmitido como una derrota, ¿no? También por la gestión de las expectativas. Más allá de eso, no sé si cuando nuestro compañero cuando pueda, le he dicho que nos ponga un mapa de dónde ha ganado cada partido, así porque creo que es importante que veamos de dónde vienen los apoyos de cada partido. Sí, ahora mismo lo ponemos. Sí, no te preocupes, no hay prisa. La distribución mientras voy contestando preguntas. ¿Por qué se descarta la gran coalición cuando la CSU lideraba la CSU no, la CDU? La gracia, si fuera posible, por ahora no puede liderar la SPD. Porque, mira, para empezar, ya llevan 2 coaliciones seguidas, las grandes coaliciones, perdón, y están bastante quemados ambos. Luego, ya de hecho, en 2017 se dio la última, que es que fue de emergencia. Ahí está el mapa, gracias. Fue de emergencia porque en un principio Merkel lo que quería era pactar con los verdes y con los liberales, o sea, hacer lo que se conoce como la coalición Jamaica, pero los liberales se levantaron de la mesa y dijeron que no querían gobernar. Eso es. Y tuvo que venir el SPD a decir, bueno, pues por sentido del Estado tengo que gobernar con la CDU, pero no querían en un momento. Así que por eso no va a haber una gran coalición. O sea, además, de todas maneras, digamos que Alemania quiere un cierto cambio también, dentro de lo que cabe. Bueno, aquí tenemos el mapa de no sé si quieres comentar algo, Alejandro, o paso ya a lo siguiente. Bueno, cambio regular, pero al final eso que has comentado es un poco la clave, lo de los verdes y los liberales no pactando con la CDU, porque ahora ambos tienen que pactar con el SPD o con la CDU, porque como he dicho antes son las únicas dos coaliciones posibles. Y precisamente los choques más grandes se dan entre verdes y liberales, no tanto con el socio mayoritario. Lo primero es lo de la cuestión de la vivienda, que ahora en Berlín se ha puesto más en boga por lo del referéndum, que salió por sí, luego lo comentamos. Luego lo comentaremos, pero sí. Los verdes y sobre todo en este caso también con el SPD, bueno, pues han estado a favor de ciertas políticas para facilitar el acceso a la vivienda. No demasiadas, pero sí que ha habido choques, por ejemplo, con política fiscal. Ha habido muchos choques porque los verdes quieren aumentar los impuestos, sobre todo a las cuestiones contaminantes, ahora entraremos en ello, y los liberales, la línea roja que ponen es eliminar todos los impuestos que puedan. De hecho, una de las posiciones más encontradas es con respecto a la movilidad. Los verdes han dicho que quieren gravar los vehículos más contaminantes, reducir el tráfico en muchas zonas donde puedan gobernar, y los liberales, además de defender la libertad de movimiento, por lo tanto no implantar restricciones, también han apostado por un menor gravamen sobre la compra de vehículos y de ciertos productos en general. Por lo tanto, ahí hay varias cuestiones que chocan. Y luego con el SPD también un poco por lo del salario mínimo, que tanto verdes como SPD han apostado por reforzar el salario mínimo y los liberales no. Así que ahí hay algunos problemas que, como digo, según el SPD le habrían sido, perdón, según el FDP, que son los liberales, le habrían ido un poco mejor
con algunos líderes de la Unión, por ejemplo, con Söder, que es el líder de la CSU. Una cosa importante que comentaba Pablo, que decía del bipartidismo antes de entrar en la distribución regional. Esta es la primera vez en la historia de Alemania, desde la reunificación, que el SPD y la CDU-CSU no suman el 50% de los votos. En los 90 y a principios de los 2000 alcanzaban y superaban el 80% de concentración electoral. Es decir, era un sistema típicamente bipartidista hasta que, bueno, empieza a verse ya pues algo más de erosión conforme van pasando el tiempo, pero quiero decir, las elecciones del 90 y del 94 rozan el 85% de concentración de voto. Luego es verdad que, bueno, pues a partir de los 90 y de los 2000 aparecen los verdes, aparece FPD, Die Linke, que va a aparecer también en las elecciones del 2009, ¿no? Pero que es la primera vez que encontramos que los dos principales fuerzas no suman ese 50%. También ya hemos visto que es una recomposición del tablero político que era bastante esperada, ¿no? Incluso, como bien decíais, las coaliciones que se esperaban, por supuesto, no eran gobiernos monocolor, y eso ya se sabía y se tenía muy claro, yo creo que incluso desde los últimos mandatos de Angela Merkel, que ya lo sabía, pero en concreto esta vez lo que se esperaba y lo que se hablaba ya y lo que polarizó en gran parte también la campaña electoral eran las coaliciones, ¿no? De hecho, una de las estrategias de la Unión fue intentar señalar al SPD como un posible desestabilizador si estuviese en su gobierno a Die Linke, ¿no? Que al final ya hemos visto que no suma, pero fue una campaña que intentaron mantener, ¿no? Una campaña, podríamos decir, quizá como de miedo o de señalamiento, y realmente ya se sabía que iba a ser necesaria esa conformación. Más allá de lo que estabais diciendo, que yo creo que es interesante y se han dado algunas claves en la política, yo diría, y paso ya si queréis a la distribución del territorio, que va a haber una política profundamente continuista y no hay un margen tampoco para una gran ruptura, porque incluso aunque la CDU no forma parte del nuevo gobierno que encabezase el SPD, yo creo que las patas de apoyo fundamentales, tanto verdes como liberales, no implican un giro económico, social de gran calado. Y de hecho yo creo que existe un gran consenso y de hecho el debate en términos continuistas entre quién podía representar mejor esa herencia de estabilidad de Alemania como país fuerte, vigoroso y demás, va a seguir en la esencia del nuevo gobierno alemán. Y al final, más aún, si quizá la única opción que había era que Die Linke estuviese en un gobierno y era la opción como más radical, sabiendo que FD no va a estar, sabiendo que realmente los verdes no tienen un programa abiertamente de izquierdas o anticapitalista, como ya hemos hablado y además lo habéis explicado muy bien en los últimos directos, y que además los liberales pues tienen una política económica netamente liberal, que ahí sí que hacen honor a su nombre. Entonces, por tanto, yo puntualizando y yendo con la clave que decía Pablo, mínimos del bipartismo, que por primera vez no llega al 50%, y previsible continuidad política independientemente de quién conforme la coalición, en el sentido de que puede haber cambios significativos en materia social, quizá en materia de ecología, en materia de inmigración, pero que las líneas rectoras de Alemania yo creo que van a seguir intratables. Eso sí, pero no se sabe todavía muy bien quién y cómo conseguirá conjugar estos grupos. Como digo, los principales conflictos no se dan con los grandes partidos, ni con los verdes de ellos, ni con los liberales de ellos, sino entre verdes y liberales. Y luego que no se llega al 50% en voto, porque el 50% de escaños sí que lo mantienen los dos grandes partidos. Con respecto a Die que no se contemplaba prácticamente una coalición con ellos en ningún caso. Sí que se hablaba, bueno, pues la posibilidad de reeditar la coalición de Berlín, que se circunscribe a Berlín, porque como veis en el mapa, ahora lo explicará Pablo, es donde tiene más éxito Die Linke, pero no se contemplaba conjugar a los verdes con la izquierda, a pesar de que estuvieran dispuestos a renunciar a cuestiones de exterior. Era muy difícil y prefieren, como bien estamos viendo, pactar con los liberales. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Bueno, puedo pasar un poquito ya al mapa. Sí. Luego vamos comentando, sé que al final podemos pasar, al final todo se une. Bueno, yo creo que diría que del mapa lo que más llama la atención y a todo el mundo que sepa un poco es que las diferencias que hay entre Alemania Occidental y Alemania Oriental. Al final, el SPD, al tener fuerza de las dos Alemanias, pues ha conseguido hacerse con la victoria. Pero, por ejemplo, tenemos a los verdes, que en Alemania Oriental han sacado relativamente un buen resultado, pero que dice que no lo suficiente para sus, digamos, esas expectativas que decían de a lo mejor intentar pelear la Cancillería. Por ejemplo,
En cambio, por ejemplo, a Alternativa por Alemania y Die Linke, ahí sí que se han hecho, siempre es su feudo. Alternativa por Alemania, a pesar de ese cordón sanitario que se ha hecho, y es verdad que ha perdido votos, creo que ha perdido un millón de votos aproximadamente, digamos que se ha consolidado en varios estados de Sajonia, AfD ahí lo veis, abajo, de Sajonia y Turingia. Quiere decir que a pesar de eso, de que esa marginación política ha conseguido alcanzar un techo del 10% más o menos de los votos, que es bastante. Y además va a tener ahora derecho a mayores subvenciones al llevar más tiempo en el Bundestag. Luego Die Linke, nada, como hemos dicho, en la zona de Berlín, pero ha bajado muchísimo. Quiero decir que las últimas elecciones creo que rondaban el 9% y ahora han llegado por los pelos al Bundestag, que nos lo habéis preguntado. No han pasado la barrera del 5%, pero gracias a los mandatos directos, porque hay que recordar que son 2 votos en las elecciones, que has ganado varios distritos en Berlín, eso les ha hecho que pudiesen acceder al Parlamento. Los verdes y los liberales prácticamente tienen el mismo esquema de voto, que es en el oeste, y sobre todo los verdes han tenido muy buenos resultados en las capitales, en las ciudades, en los centros. O sea, por ejemplo, en Múnich también han tenido bastante buenos resultados. La Unión, pues como Baviera era lo esperable, que consiguiese un gran resultado, que es donde está la CSU, que ha tenido un 31% por ahí, a pesar de que ha sido el peor resultado también de su historia, porque ha bajado unos 7 puntos respecto a las últimas elecciones. Quiere decir que cuidado también con la CSU, el partido hermano. Y bueno, Armin Laschet puede decir que ha sacado un muy buen resultado en su estado, que es el Renania al Norte de Westfalia, que está en el oeste, ahí la zona negra, así, del oeste, eso es su estado. O sea que, bueno, más o menos se puede dar con ese canto de los dientes. Y nada, como digo, el SPD pues muy fuerte en el este y en el norte. No sé si queréis comentar un poquito más del mapa. Sí, al final lo de AfD en muchas ocasiones beneficia a los grandes partidos, pero el tema cordón sanitario, que se ha visto en muchos países, por ejemplo en Bélgica es un ejemplo importante, se puede hacer que el partido al que se le está imponiendo ese cordón sanitario logre el efecto oposición y parezca que es el único que se está oponiendo a las políticas, más aún cuando en Alemania es prácticamente de Estado la política económica, viendo que el SPD y la Unión han sido coalición durante mucho tiempo y los otros partidos alternativos, verdes y liberales, están en ello también. Por lo tanto, ojo con AfD, porque aunque no está en el mejor momento, el feudo que está en Sajonia podría volver a dar otro conato de crisis de Turingia. Recordamos Die Linke, aunque ha tenido ahora mismo apoyo, tiene todavía en Turingia, dentro de lo que es la coalición de la región, quiero decir. Esto en el futuro, si Die Linke sigue bajando, podría no ser suficiente, porque el resto de partidos tuvieron que permitir el gobierno de Die Linke en Turingia para evitar que la extrema derecha, bueno, pues pudiera tener acceso a un gobierno, ya sea con liberales o con quien fuera, que es lo que se hablaba en Turingia. Así que muy pendientes del mapa, de los 2 últimos mapas abajo a la derecha, en los cuales se ve el efecto del voto en Alemania Oriental. Luego las demás cuestioneras que ha explicado Pablo, lo de la Unión claramente explicando el factor de bueno, los 2 grandes focos ahora mismo, que los tenemos en Baja Sajonia, en la zona de Renania del Norte-Westfalia, donde es Armin Laschet, y donde es la CSU, Baviera. Y lo de los verdes es que ni siquiera en Baden-Württemberg, que es la región que tenemos al sur-oeste, ni siquiera... la capital es Stuttgart. Claro, ni siquiera están consiguiendo, que era su principal región, una gran extensión del voto. Si lo vemos, está muy distribuido por puntos. Lo que ha explicado Pablo, un voto claramente urbano. Hay un elemento también importante que tiene que ver con, revisando yo ahora las encuestas y la prensa, que la fuga de votos que ha tenido la CDU, y que es un tema que es interesante porque es en parte como no voy a decir un mito, pero que es una idea preconcebida. Fundamentalmente la fuga de votos que ha tenido la CDU, que pierde una cantidad impresionante de apoyos, no se va necesariamente a los liberales o a AfD, que podría ser lo que pensaría el imaginario colectivo, sino que una gran parte, y se veía la transmisión del voto, ¿no? Las zonas que más han terminado al final votando, o los distritos que han terminado pasando a ser controlados por el SPD, era donde ganaba la CDU. Es decir, ha habido incluso una transición más importante de votos entre
personas que votaban a la CDU y que se han ido a la SPD o a los verdes, antes incluso que gente que se haya ido a liberales o a AfD. Que podríamos decir que es verdad que Alternativa por Alemania puede que tengamos señalizada y vista un techo, que es cierto que sigue estando en unos porcentajes muy importantes, pero se ha dado un estancamiento, por lo menos después de lo sonado que fue su gran entrada y la fuerza que había tenido en las últimas elecciones. Pues bueno, es un muy buen resultado. De hecho, yo creo que se cumplen las expectativas que podían tener, que sabían que les ubicaban en estas cifras y que en una situación de recomposición del tablero siguen jugando un papel muy importante con un 10% de los votos, pero que es muy representativo a la hora de señalar que, por un lado, la CDU está perdiendo votos por lo que podríamos llamar el centro izquierda, con una moderación y un SPD con un discurso muy pragmático, con un discurso de Estado, reivindicándose como buenos gestores, reivindicándose como continuistas, y que por otro lado, pues los verdes también hacen gala precisamente de su capacidad de gestión, ¿no? Que también es otro tema que ya habíamos hablado antes y demás. Y bueno, pues a mí me parece que son dos factores también interesantes. Y luego, por otro lado, a ver si encuentro ahora el gráfico, la distribución por edad es muy importante, porque ahí sí que se ve también una división generacional, que es la brecha generacional clásica que suele existir en toda Europa, entre los partidos tradicionales, como podríamos decir fundamentalmente aquí SPD y la Unión, que tienen un apoyo muy reducido entre la población joven y que tienen a la inmensa mayoría de votos entre las personas mayores de 40 años. Pero es que en este caso se ha agravado mucho más esa brecha, a ver si ahora puedo encontrar el gráfico, y vemos como la CDU ocupa el tercer, el cuarto puesto entre los menores de 20, de 25 años, y eso es muy significativo, porque estamos viendo como, sobre todo los verdes, incluso los liberales, son opciones mucho más atractivas para la gente joven, que sí que tiene una mayor distancia, especialmente hacia la CDU. Entonces esa brecha generacional es representativa y es significativa. No solo, como muy bien ha contado Pablo, hay una brecha territorial, hay una brecha generacional y además hay muchos movimientos intrabloques. No solo porque en Alemania no se mueve en esa dinámica de bloques que sí que podríamos tener en España, izquierda-derecha, sino que, como vemos, hay una transmisión entre lo que podríamos decir, pues de los verdes al CDU o de Die Linke se van a AfD, que es un voto que también hemos visto. El Die Linke también ha perdido votos porque era, históricamente, también le pasó a Izquierda Unida en su momento, y pasa siempre, el voto protesta, el voto castigo de esas terceras fuerzas electorales que al final, frente a las opciones mayoritarias de desencanto, terminan yéndose. Y por otro lado, ese voto protesta, enfado del este de Alemania, que hemos visto que, bueno, aunque Die Linke sigue manteniendo allí pues cerca del 10% y sigue siendo la parte que compensa su escasa implantación en el oeste, ha perdido mucho a manos de Alternativa por Alemania, que de hecho tienen coloreadas ambas partes. Por tanto, creo que hay como varios espacios donde podemos ver las dinámicas que tienen también las elecciones en Alemania, que creo que son importantes. Sí, sin embargo, yo me quedo con la regionalización, que es lo que llevábamos diciendo durante los especiales electorales desde la semana pasada, insistiendo muchísimo en estos gráficos, en estos y en otros en los que se ve quién domina en cada región y que son aún más duros que este, porque se ve cómo el este prácticamente se está regionalizando. Ya se está hablando de partidos regionales. Die Linke ha caído tanto que si consigue esa representación, ya respondiendo a la pregunta que nos han hecho antes de por qué tiene representación si no llega al umbral del 5%, es por los mandatos directos que consigue a niveles locales, como pueda ser en Alemania Oriental. Y lo mismo está pasando con AfD, pero quizá a la inversa, no está decreciendo tanto en general, pero esa regionalización en el este es súper importante y podría darle un impulso incluso aunque llegara a descalabrarse en otras regiones, como estamos hablando con Die Linke. Y al final las fuerzas que sí que logren una homogeneidad mayor, en este caso la Unión y el SPD, son las que van a seguir como hegemónicas. El SPD con más acierto, porque la CDU, si vemos su gráfico, está perdiendo terreno en Alemania Oriental. De hecho, el único que tiene grandes éxitos ahora mismo en ambos sitios está siendo el SPD. Ha habido elecciones el domingo, que las vamos a comentar, lo de Berlín, que también han sido beneficiosas para ese grupo de izquierda, y también en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, que es la región al norte dentro de la Alemania Oriental. Y allí el SPD también ha arrasado, es decir, son datos que sí que se esperaban, pero al final dan lugar a una imagen más homogénea, donde el único punto en el que flaquea el SPD, como vemos en ese mapa, son Sajonia y Baviera. Y Baviera, que es el feudo de la CSU. Mira, justo que habláis del trasvase de votos, la Unión ha perdido 1.300.000 votos a favor del SPD.
Eso es bastante. O sea, Mucho. bastante. Luego el Die Link ha perdido 600.000 a favor del SPD también. O sea, Por lo tanto, no se puede hablar de política de bloques en Alemania, porque el trasvase es entre los dos grandes. Claro. Es una política única. Bueno, o sea, hay muchos movimientos, pero en general sí. Iba a decir que fijaros en el mapa que tengo, que estabais hablando de la regionalización, aquí se ve por distritos el partido ganador y se ve claramente esa división tan clara y luego están las principales ciudades, que ahí se ve muy bien que el verde, que no aparece en el mapa general de Alemania, sí que se ven distritos ganadores, pues en Stuttgart, Frankfurt, Hamburgo, Berlín, Múnich, ¿no? Incluso el único morado que se puede ver en el mapa de Die Linke, pues tiene que ver eso, Berlín, Leipzig. Y como decíais antes, ¿no? La profunda división territorial, que es evidente y es muy clara, y luego también se ve ahí la distribución que tiene finalmente por escaños en la parte superior derecha, cada partido en cada región, ¿no? Y ahí está la distribución Pues de los... a este tipo de mapa es al que yo me refería. Sí, por eso. Al mapa en el que podamos ver el predominio de un partido por regiones. Hmm. Aquí se ve mucho más claro, incluso ¿Me lo los he puedes visto pasar? aún más claros. Sí, te lo mando. Perdón, ¿me lo puedes pasar por privado cuando puedas? Sí. Por favor. Y la Los fuente he también. visto aún más claros en el sentido de que hay algunos que te muestran por distrito cómo hay un montón de puntos verdes que aquí se pueden observar, pero se ven de otra manera porque hay diferencias de dimensiones, sobre todo ahí en la parte occidental, pero se ve muy claramente cómo los verdes Gracias. tienen esa fortaleza puntual y cómo los partidos se están regionalizando muchos de ellos. Bueno, salvo los que he mencionado que me parecen de política más central y que están sufriendo trasvases en función del liderazgo. Porque lo que hemos visto del paso de votos de la CDU por Merkel hacia Scholz es una cuestión que no es de bloques, es de perfiles. Nos dicen por los comentarios que es un mapa no apto para daltónicos, que es verdad porque tiene una distribución de colores importante, pero bueno, es que al final es como dices tú, esa regionalización y es muy curioso ver esas diferencias tan importantes y tan significativas y cómo al final lo que dices tú, quizá decías una cosa, yo estoy bastante de acuerdo en cuanto a la importancia de la implantación territorial homogénea, que por ejemplo los verdes no terminan de entrar en la Alemania más rural, o Die Linke no termina de entrar en el oeste de Alemania, o los liberales no tienen una implantación grande, homogénea en todo el estado. Pero también es significativo decir que quizás sea el SPD el único gran partido estatal a la luz de los últimos resultados. Por supuesto que la CDU viene de donde viene, ¿no? Pero creo que hay un descalabro muy importante y ahí se ve también la tensión con los socios bávaros a la hora de que, bueno, los resultados de la CDU han supuesto un retroceso muy importante y realmente hay regiones donde han sufrido una pérdida muy significativa de representación. Como dices tú, a manos del SPD, pero por ejemplo en el este de Alemania hay sitios donde Alternativa por Alemania les ha pasado por delante y están ocupando terceras fuerzas, incluso cuartas fuerzas en algunos distritos. No, y en Alemania Oriental, lo comentábamos en la noche electoral, pero lo vemos otra vez, AfD está segunda a nivel de toda la región. Al final la distancia ha sido un poquito mayor de lo que se esperaba, porque en su momento hablábamos de una distancia de apenas 2 puntos, pero bueno, igualmente sigue siendo un dato bastante, bastante duro. Que es, voy a responder un par de preguntas que las tenía ahí pendientes. Sobre el voto por correo, ¿a quién ha beneficiado? Ha sido al SPD porque justo a la hora de votar por correo le pillaba mejor en el mejor momento de campaña del SPD. O sea, por eso le ha venido muy bien a ellos. O sea, que han tenido muy bien. Nos pregunté que por qué es posible que el Die Linke esté en el norte de Frankfurt de Alemania del Este y por qué AfD. Porque en el norte, como hemos dicho, está Berlín. Berlín es una ciudad muy cosmopolita, muy de izquierdas, o sea, bueno, donde gana la izquierda, como hemos dicho ya, la coalición que gobierna y que ha vuelto a ganar es SPD, Verdes y Die Linke. O sea, que es por eso principalmente. Evidentemente que es una zona muy poblada. Es decir, no tanto, por ejemplo, menos el este alemán. O sea, salvo Berlín, no es una zona muy poblada. Sí, o sea, más de izquierdas, pero se observa el tipo de izquierda, porque al final los verdes que están desaparecidos en Alemania Oriental solamente logran un gran resultado en Berlín. Y además este tipo de coalición que puede tener, se permite la entrada de Die Linke, al ser un centro urbano, las posiciones que hay son las que son. O sea, no es una izquierda radical, no choca con los verdes, como sí ocurría en algunos puntos a nivel federal, y con el SPD. O sea, no hay política exterior porque estamos hablando de Berlín, pero hay cuestiones a nivel federal que sí que son mucho más chocantes que las que vamos a encontrar en Berlín.
Pero Sí. los verdes no logran votos en Alemania Oriental. Si estaba buscando de cuántos votos más o menos hay en Berlín, y más o menos 2 millones. O sea, que 2 millones de personas están llamadas a votar. Que allí ya con que creo que ha tenido un porcentaje muy alto, ya tienen bastantes votos. Sí, De creo que hecho, Die por Linke, eso solamente están en el Bundestag. cerca de Die Linke, creo que era a la Cámara Regional, o vamos, no sé cuál es el número exacto, pero creo que estaba por encima del 11%, venía del 14,5% que había tenido las anteriores, y allí en Berlín tiene cerca del 11, del 12%. De hecho, yo me acuerdo que es siempre la imagen que hay, bueno, poco a poco va cambiando, pero al principio yo me acuerdo de la distribución del voto, y tú cogías Berlín, incluso veías la división este-oeste, y es verdad que Die Linke ganaba en esos barrios, que de hecho se ve, Die Linke gana, está un morado muy suavecito, justo al lado en la parte derecha, ¿no? Luego hay otra que está en gris, y luego hay otra que está en el violeta oscuro de Die Linke, que quiere decir gana 2 de esos 3 distritos, y es verdad que sí que se veía muy clara incluso esa división este-oeste, pero al final es verdad, y eso hay que decirlo también, que Die Linke tiene un caladero de votos muy importante en el este, y que la implantación que tiene en el oeste está principalmente concentrada en grandes ciudades, al final pues por ese carácter que podríamos decir, que como muy bien ha dicho Pablo, en el caso de Berlín se ve muy clara esa visión más cosmopolita, y también Die Linke tiene un caladero de voto entre pues a lo mejor esa juventud de las grandes ciudades que te puedes encontrar en otras partes del país. Nos preguntan sobre la distribución de votos según edad, que si hay mucha abstención entre los más jóvenes, como en España. Yo, como no he visto ese dato de participación de los jóvenes, yo diría que no hay ningún problema en ese sentido. O no, me imagino que sí que es verdad que votarán menos, pero quiero decir que no hay ese problema. Y de hecho, yo creo que además los verdes sacan buen resultado por el voto joven, igual que los liberales. O sea, su principal caladero de votos de los verdes es el voto joven, y por eso los verdes han hecho una muy buena campaña digital, por ejemplo, en TikTok y en Instagram, para ganarse ese voto joven. O sea, que dice que eso es importante. Sí, a ver si ¿En encuentro cuánto ha los sido datos del voto. Sí, ha sido bueno, la participación es de un 78% o algo así, ¿no? Más o menos, que ha subido un par de puntos respecto a 2017. La participación ha sido del 76,67%, ha subido un poquito, sí. Un pelín, un Bueno, sí. pelín. Sí, pero ha sido un aumento, pero ya se hablaba de que podríamos hablar del 80% y no ha sido al final tal cosa. Bueno, pero es un dato bastante aceptable de Sí, participación. O sea, sí, quiero sí, decir. ha crecido, ha crecido. Sí, 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 sí. No, y que además es una recomposición política, pero no tiene que ver con un descrédito total de decir bajada de la participación masiva y entonces lo aprovecha un grupo movilizado. No, tiene que ver con dinámicas internas, pero muy, 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 muy establecidas. O sea, quiero decir, no hay una quiebra. Que haya habido una recomposición tan importante no se tiene que leer como una quiebra del sistema político alemán en ningún caso, aunque como veamos, pues vemos una caída muy importante de un partido, hablemos de las distintas composiciones, coaliciones que hay. Por eso decía que yo creo que hay una imagen y una visión de Estado en Alemania que va a perdurar a la hora de la configuración del nuevo gobierno y de los intereses que hay. No me cabe ninguna duda. Pero, Igual que el SPD pasó por el aro, yo tengo claro que la CDU, si finalmente los verdes, que parece lo previsible, y liberales dan su visto bueno para que de una manera o de otra se termine constituyendo, pues se irá. E incluso aunque haya inestabilidad en el gobierno, no vamos a ver una crisis gravísima. Me costaría pensarlo porque creo que antes se podría reeditar una gran coalición que forzar la máquina hasta llegar a esos extremos. Pero bueno, ya creo que esto es hablar a medio plazo, ¿no? Porque parece que a corto, lo que parece evidente es que el SPD, a ver cuánto puede aguantar la rabieta la Unión, porque yo creo que es evidente que el SPD tiene capacidad de sobra para conformar gobierno. Habrá que ver cómo se hace esa distribución, es una cuestión de tiempo, no es ningún drama que estén 2 meses con Merkel en funciones, pero ya digo que yo lo veo bastante claro. nos preguntan sobre las participaciones que si es normal que en el norte de Europa sea así en comparación con los países mediterráneos. A ver, tú ten en cuenta que cada país es un mundo, o sea, que tiene unas dinámicas diferentes. En Francia, por ejemplo, las regionales ha sido la participación muy baja, pero porque eran las regionales. O sea, que si las presidenciales no se va a dar ese caso. En España has tenido una participación muy baja en las catalanas, pero en las madrileñas ha sido casi prácticamente récord de participación. Dice, imagínate por países. O sea, no creo que o sea, no creo que no tenga nada que ver eso, de que sea de países del norte y tal. Creo que tiene que ver con dinámicas internas. Y ya está. ¿La ley electoral contempla la repetición de elecciones? Me imagino que sí, pero no se va a dar el caso. O sea, si de emergencia siempre se van a poner de acuerdo, pase lo que pase.
A ver, la participación es un fenómeno muy local. Pues yo diría que sí. O sea, más de dinámica más interna, sí. Yo diría que sí. O sea, no, yo no diría que el norte hay más participación que el sur. No, o sea, no. Yo creo que cada país es diferente. O sea, suelen pasar otras cosas. O sea, en España hay mucha participación, es un país mediterráneo y todo eso, a pesar de que se puede decir que hay cierta dejación por la política. En Francia veremos qué pasa en las presidenciales. Yo creo que va a haber participación, a pesar de que están literalmente hasta los huevos de los políticos allí. Hmm. Pero participación va a haber, yo creo. Son presidenciales, es importante. Sí, hombre, es verdad que en general la participación de los países mediterráneos es más baja de media, pero creo que responde también sobre todo a las dinámicas locales. Se tiene que entender dentro de la lógica que tiene. Por ejemplo, la participación en Italia es muy baja, fruto sobre todo no más que por una cuestión mediterránea, porque tienen un sistema político institucional con una crisis severa de representación, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, sí que existe una cultura política muy, muy propia y muy marcada en función de países, en función de regiones. Dentro de Italia las diferencias norte-sur son importantes también, incluso a la hora de ver el comportamiento y la actitud política, pero bueno. Yo, en el caso de Alemania, yo creo que es importante ver que la reconfiguración política que se hace con un alto consenso, con una alta participación, y no se hace, lo estoy seguro, como decía antes, desde una confrontación y un aumento de la polarización excesiva. De hecho, AfD está donde está, y habrá que ver cómo se termina resolviendo, pero yo, como decía Pablo, no veo un adelanto electoral en ningún caso. Si queréis, podemos pasar ahora, bueno, si nos queréis hacer más preguntas sobre Alemania, adelante, pero podemos pasar a hablar un poquito a hablar de lo del referéndum, que ha sido bastante sonado, referéndum en Berlín, y luego ya pasamos a Reino Unido, la crisis, la Sí, escasez y vamos a tal. hablar de lo de Para que Berlín, sí. no, porque decir que ya llevamos casi la mitad Sí, sí, del sí, sí. directo. Pues Eh, nada, simplemente, sí. no iba a decir eso, ¿Te que, paso una que foto o no? sí, la No tengo hace aquí, la tengo falta. a mano. Que Berlín ha votado a Ah, favor vale, de pues, si quieres. expropiar a grandes empresas inmobiliarias un total de 240.000 apartamentos, en torno al 15% del parque de vivienda berlinés. Y ha sido aprobado con un 57% a favor de la medida y con un 38% en contra, según los resultados que se conocían ayer y antes de ayer. Y esta noticia pues también ha tenido un gran recorrido a nivel mediático y comunicativo, claro. Sí, a ver, esto es una iniciativa popular, o sea, no viene de ningún partido, luego comentaremos quién apoya y quién no apoya, que bueno, que consiguieron llegar a 175.000 firmas para poder hacer ese referéndum de carácter, no es es de carácter consultivo, quiere decir que no se va a realizar, o sea, quiere decir que no se puede no pasar nada, pero para que lo sepáis. Más allá de eso, sí, es al final, en Berlín, bueno, como en muchas capitales europeas, hay un gran problema de acceso a la vivienda, porque los alquileres son muy altos y la gente, pues las clases medias, clases bajas, pues no pueden acceder a ello. Y eso, sí que es verdad que hubo una política de control de alquileres que no funcionó muy bien, que no voy a decir por qué tampoco, porque es que no me he parado a estudiarlo. Luego, el Constitucional además la anuló, por decir que no estaba sujeta a la ley federal. Y bueno, han hecho este referéndum para, digamos, más que para que se consiga socializar estas viviendas, porque yo creo que no va a pasar, sino como un mecanismo de presión para estas grandes inmobiliarias, pues para que bajen a lo mejor los precios o que pongan a la venta a la venta sus casas pues un precio menos bajo, alquiler social, ese tipo de cuestiones, yo creo. Porque además el futuro gobierno que yo creo que se va a reeditar en Berlín, que hemos comentado que es la coalición de izquierdas, no todos los partidos apoyan esa expropiación. El SPD ha dicho que no, que es una línea roja para ellos, el de expropiar o socializar, como queréis llamarlo. Los verdes han como en su línea de ni fu ni fa, o sea, quiere decir que algunos dicen que sí, otros dicen que no, y Die Linke es el único partido que lo ha apoyado. Es decir, que no esperéis ver que vayan a socializar a 200.000 viviendas de grandes tenedores, ¿sabes? Lo siento por el jarro de agua fría a algunos, pero quiere decir que esa es la Sí, cuestión, ¿sabes? esto habría que enmarcarlo, como tú muy bien has dicho, en lo que en España se podría denominar las ILP, las iniciativas legislativas populares, las iniciativas ciudadanas de consulta. No son vinculantes, aunque es cierto que al final el peso político que tiene, efectivamente, yo creo que lo que va a tener es una vinculación muy clara con las políticas que tenga que desarrollar el nuevo gobierno berlinés, en el sentido de que, evidentemente, el problema de la vivienda, que es un problema que es general de todas las grandes ciudades
bueno, en general en el mundo, ¿no? Pero en el caso de Europa se ve muy claro con ese problema de acceso a la vivienda por sobrepoblación y demás. No tiene nada que ver, desde luego, con los problemas que hay en general de habitabilidad en otras partes del mundo. Pero bueno, en el caso de Berlín, el problema de los alquileres, que no es un problema ajeno tampoco en España, pues era muy sangrante, ¿no? Y ocupaba un porcentaje de la renta muy alto, especialmente, como bien comentabas, ha sido abanderado por una parte de la izquierda, y además en Berlín la izquierda tiene mucho peso político, entendiendo izquierda desde el SPD para allá, incluso si quisiésemos contemplar a los verdes, pero bueno, es un referéndum que desde luego lo que sí que supone es una victoria en términos comunicativos o en términos políticos para lo que implica este caso, pero no tiene por qué tener un correlato total ni en toda Alemania, ni desde luego que tenga un eco en toda Europa, ¿no? Porque es verdad que hay mucha gente que aprovecha esta noticia, y incluso pues yo veía en el tuit que teníamos, ¿no? Gente citando el tuit de, bueno, esto a ver cuándo en Madrid, y digo, bueno, a ver cuándo en Berlín, a ver cuándo se aplica en Berlín entero bien, se sale y luego ya lo hacen. Entonces, bueno, yo creo que al final hay que circunscribirlo, aunque desde luego es una iniciativa muy sorprendente porque al final tiene un carácter y un tinte político muy, muy marcado, como bien decías. Sí, a ver, mira, un par de datos que lo recogí en el hilo que hice del tema, que es que en la última década se ha duplicado el coste de la vivienda en Berlín, y que los berlineses gastan en promedio una cuarta parte de sus ingresos en pagar su vivienda. Y pone que, bueno, que solamente el 18,4% de los residentes en Berlín poseen su propia vivienda, la capital. A ver, si es verdad que si vemos los datos comparados con, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, pues te dará un poco la risa, ¿sabes? En plan, diciendo, joder, pues si estos hacen un referéndum por esto, imagínate lo que tenemos que hacer nosotros. Creo que en Madrid y Barcelona era un 50% que dedica, o más del sueldo, no sé. Y poco me parece, la verdad. He visto, o sea, Sí, no me parece que sea una cuestión solo de sobrepoblación, porque aunque se circunscriba a las ciudades, al final sigue un patrón similar, que es el cambio de valor que se da en ciertos barrios, los cambios productivos que se han dado en muchos de ellos, la turistificación, la gentrificación, gentrificación, sí, también. de algunos barrios que al final se extiende a la ciudad y vas ampliando Sí. ese área hasta que se acaba aumentando el valor de muchas viviendas, pero hay vivienda vacía. No se apuesta por esa vivienda social o vivienda pública o lo que se quiera decir, porque, bueno, son modelos liberales, ¿no? Que me parece totalmente legítimo. La Constitución protege ese tipo de derechos frente al de la vivienda, que no está especialmente protegido, simplemente es un principio rector. Y bueno, pues al final esto incurre en especulación como modelo económico que es lo que se ha elegido en estos países. Mira, me parece... Sí, sí, bueno, que estaba respondiendo, pero sí hubo mucha participación. O sea, que decir, votó más de 1 millón de personas a favor del sí. O sea, Sí, que creo que la participación fue en casi 2 millones de personas. O sea, votaron sí, porque fueron 1 millón el sí, más de 1 millón y más de 700.000 el no. O sea, que fueron bastantes. Sí, hubo mucha participación. no, iba a decir que me parece que es un debate interesante porque además, vamos, tampoco cambio el tema, ¿no? Pero por no irme, lo que estáis comentando en España, que se ve muy claro, pero también justo fue este fin de semana las elecciones en Portugal, y en el caso de Lisboa, que ha pasado por primera vez a la derecha, uno de los puntos de conflicto era el gran volumen de turistas que recibían y el uso de los pisos turísticos. Y la propia coalición de derechas, que venía de estar en la oposición, al final tenía también una propuesta de dejar de dar concesiones a pisos turísticos por esas dinámicas que hay de gentrificación, de concentración de la población, de expulsión al extrarradio, que al final son las dinámicas generales que tienen todas las grandes ciudades de los países, de las principales potencias capitalistas europeas. Entonces, es una dinámica que vemos que se repite en todas partes, ¿no? Pero me parece muy significativo porque, Sí. saltando de un punto a otro de Europa, en Portugal, en Lisboa, también fue ese uno de los grandes debates que hubo. Y ves a Pero la cambia derecha, mucho la dimensión, ¿eh? Cambia hombre, mucho la cambia la dimensión, dimensión. pero la problemática es la misma, claro. Luego se configura Sí, dependiendo de cuál es el no, caso, bueno, porque no es la tienen el mismo misma, tejido. pero falta el punto del proceso en el que se encuentra, ¿no? Hay Claro. un punto previo a esa gentrificación total que, de hecho, en Oporto todavía se estaba dando ese debate social. En Lisboa lo has comentado tú, pero son ciudades donde están en el punto de la turistificación inicial, fuerte, porque siempre ha sido un punto importante, pero ahora más fuerte, en el cual se empieza a expulsar a esas personas al extrarradio. Y lo de Berlín, bueno, la dimensión de la ciudad, las políticas que ya se han aplicado, que han podido no funcionar del todo porque no está rompiendo con el modelo económico sobre la vivienda, quiero decir,
En Madrid, en Barcelona, la dimensión es mucho mayor. Sí, sobre todo en Barcelona con los pisos turísticos. En Barcelona es una cosa, sí. Una cosa. Que sobre, a ver, lo que se haría con esas casas expropiadas, la cuestión es que la idea del referéndum, bueno, lo que ellos proponen es que se haga una empresa pública, que ellos gestionen esas viviendas, y luego me imagino pues que sería, pues yo que sé, concurso público y cosas así, lo típico, vamos. Lo que se hacen como las viviendas de protección oficial o algo así, Sí, imagino, ¿no? sí, vivienda social. Lo que sí que era interesante era el dato que dabas tú también, Pablo, del porcentaje de personas que podían permitirse tener una vivienda en propiedad en Berlín, que eso sí que es un dato que supera los de otros países, que era muy bajo, 18%. no llegaba al 20%, También es verdad, hay que tener en cuenta que en Europa hay otra cultura Sí, es de otro la modelo. vivienda. Aquí todo el mundo, el sueño español, por así decirlo, siempre ha sido tener una vivienda. En Europa está muy extendido el alquiler, o sea, pagar con alquiler. O sea, Es un modelo que de hecho en España, cuando se introdujeron las políticas liberales de la época de Zapatero, de la reforma laboral inicial, que venían mucho de la Agenda 2010 de Schröder, del SPD alemán, lo de los minijobs, todo eso, y los cambios fiscales, los cambios laborales sobre todo, una de las cuestiones que se quería introducir justo era el cambio de mentalidad, porque en el sur, especialmente en España, bueno, pues estaba asentado el modelo de compra y se quería apostar por uno de alquiler. Lo que pasa es que se ponía siempre el modelo estadounidense de la movilidad, las oportunidades, todo eso que al final genera esa incertidumbre, bueno, pues que se está viendo hoy en día. Pero ese modelo que se intenta cambiar, bueno, pues en Berlín es más llamativo, como quería hacer notar con ese dato del 18%, pero sí, efectivamente es una cuestión también cultural. Pues que nos dicen que no, que en Alemania te piden que compres una casa. No sé, yo he conocido muchos alemanes, he ido mucho a Alemania y no. Yo creo que. No es así. Yo creo que no es así. O sea, que dice que aquí está muchísimo más extendido. Luego también yo he vivido en Francia y lo del alquiler está súper extendido. Dice que no es. También es que allí, porque por ejemplo en París es imposible comprarse una casa, a no ser que seas rico. Así no, ya te digo yo. Vamos, yo te digo que comparado con España, sí. O sea, yo te digo yo que aquí está mucho más extendido lo de la vivienda, sobre todo también. Sí, perdón, sí, dime. No, termina, quería ya cambiar de un poco. Que sí, que sobre todo que allí en Europa también está, yo creo que más extendido lo del alquiler social. En verdad aquí que es más lo de aquí lo del alquiler social, no, más vivienda social que alquiler social. Y allí en Europa sí que las políticas van también hacia el alquiler social. Sí. Y que por supuesto lo de la compra es importante, pero justo Berlín es una de las ciudades, no hablo en el ámbito rural, que a lo mejor ahí pues no es lo mismo. Pero bueno, sí, lo que yo quería decir es que justo comentando la cuestión del referéndum, de los cambios económicos que se puedan dar, también este domingo hubo un importante referéndum en Suiza, que sin entrar en el fondo, que al final se ha dado luz verde a la aprobación de los matrimonios homosexuales el matrimonio igualitario al final es importante, pero venía también un referéndum, porque sabéis que en Suiza el modelo de elección a veces directa tiene un día dedicado a los referéndum, se votaba una importante propuesta para el aumento fiscal, el aumento de los impuestos a las grandes fortunas y a las operaciones económicas sobre la renta del capital. Y al final ha salido denegado, ha salido rechazado por un 65% de los votos, si no me equivoco, la propuesta. Así que no se van a aumentar esos impuestos a las grandes fortunas. Me vais a perdonar un momento porque me ha podido la curiosidad y hacemos un comentario rápido de cuál es la situación, por verlo, de diferencia en Europa entre vivienda en propiedad y vivienda en alquiler, porque sí que se ve, sí que hay una diferencia. ¿Sí? En España, en propiedad están el 76,2% y en alquiler el 24% de la vivienda. En Alemania, muy poco. En Alemania, fíjate, el 50% está en propiedad frente al 50% que está en alquiler. Es decir, es un 50-50 que se replica prácticamente también en Francia, que tiene un poquito más de vivienda en propiedad, pero sí que hay diferencias, ¿eh? Hay diferencias muy importantes. Si queréis poner algún país, lo pongo. O sea que no me la he jugado fresca, yo tenía razón, gracias. Claro, justo han sido Francia y Alemania. Claro, fíjate. Claro, es que son países que conozco bien, o sea, yo creo conocer bien, o sea, por eso me decía, bueno, yo creo que sí. ¿Ves? Yo creo que también por ejemplo, Italia es como más parecido a nosotros, es que al final. Sí. Bueno, a ver, lo de Suiza lo podemos quitar rapidito, que bueno, que sí, ya lo he comentado. Pero el 60% ha votado que sea un matrimonio homosexual, que en Suiza hay gente que no lo sabe, pero yo estuve leyendo sobre el tema y hay bastante problema, bueno, ha habido históricamente bastante persecución
a las personas homosexuales. Es decir, que leía que hasta hace 20 años en ciudades como Berna había registros de homosexuales que hacían las autoridades. Y para que todo el mundo que supiese que si te acusaban de homosexual en los 70-80, podía ser un agravante de algún delito en plan de que demostrase tu inmoralidad. Es decir, que para que sepáis que... Sí. Eso, de hecho, en Estados Unidos, hasta hace nada, incluso creo que en algún sitio sigue siendo, es un agravante o un motivo de despido justificado, ¿no? Sí. Y bueno, yo voy a decir una cosa que a mí con las elecciones de Suiza me parecen muy curiosas, que es verdad que tienen ese modelo de democracia representativa ultra guay, pero fueron el último país de toda Europa en conceder el voto a las mujeres, que no me la quiero jugar si fue en el 76, en el 74 o en el 78, pero fue la década de los 70 y aprobado por referéndum y con iniciativas anteriores tiradas para detrás. Que es un modelo pues muy chulo, pero con sus contradicciones bastante hartas y yo creo que hay a veces una idealización bastante guay, pues eso. Curioso. Sí, es verdad. Sí. Eso ya es opinión de cada uno, ¿no? Si el modelo es chulo o no, ya. Bueno, no, yo lo digo porque es lo que se dice, pero que al final dices tú, joder, pues un referéndum guay, pero quiero decir que, vamos, llega a salir que no a lo del matrimonio igualitario, pues igual que estamos comentando que sale que sí, podría haber salido que no, y no sería como un gran cisma social. No, porque estos debates se plantean cíclicamente. Tampoco nos íbamos a enterar, Sí. o sea, no es como si vota Rusia en contra. Sí, efectivamente. Sí. Luego creo que es en Grecia, y así de Europa Occidental, Grecia e Italia, que tienen no tienen reconocido el matrimonio igualitario. Polonia creo que sí, ¿no? O no sé, pero creo que, Sí. bueno, lo que ha limitado es la adopción. Y creo que ahora Hungría lo ha quitado también, Hungría. yo creo. Sí, No, Hungría lo ha quitado. Pero Hungría tiene muchas más cuestiones, ya no solamente lo de la adopción. Y ya, bueno, es que ya sería para... Lo de Hungría da para otro día, y lo de Polonia. De hecho, ahora mismo en Polonia, esta semana han sido, no sé si 3 municipios más que se han declarado contra la comunidad LGTB, lo de las... Pero eso es por la pasta. Eso es por la pasta. Sí. Porque ha dicho la Unión Europea, la Comisión, que no va a mandar ni un euro a los municipios que se declaren pero zona creo que libre. es contra los LGTB, no contra las zonas anti-LGTB. Contra ideología es contra... Creo que es así, pero como digo, no lo he podido leer, pero en Polonia eso sigue creciendo. No sé yo si eso va a Yo creo recordar, es que yo había leído que habían quitado varias, en plan de que habían dicho también, que... por el Porque dinero, eso, ¿no? que Como la has dicho Comisión había dicho que no iban a darles ni un euro. ¿Qué os parece Bueno. si ya que entramos en la recta final, por comentar bien lo que ocurre en el Reino Unido y pasamos luego a preguntas? Iba a decir que tenemos elecciones tuvimos en Austria y en Portugal, por si luego quiere preguntar a alguien, pero si no pasamos a la crisis por último, ya que estamos con el tema último apunte, en San Marino también hubo un referéndum este domingo y era importante por el hecho de que se ha despenalizado el aborto, si no me equivoco. Pero bueno, más allá de eso, pasamos al Reino Unido. Pues hoy, por cierto, pues ya que lo has dicho, me toca sacar a mi otro tema, al final no vamos a cerrar. Hoy, 28 de septiembre, día por la despenalización mundial del aborto, un día sin más podríamos decir, bueno, es el día de protestas y en América Latina hay convocadas marchas muy potentes. En concreto, ojos puestos en México, ojos puestos en Chile, ojos puestos en Ecuador, que son países que tienen el debate muy reciente y que además están justo ahora con el proceso de despenalización. En México ha sido muy reciente y lo hemos contado en un hilo. Lo digo porque es previsible que haya marchas, protestas y que por lo menos pues, va a ser un punto importante en la política nacional de estos países. Sí, he visto algo de Ecuador antes de comentarios sobre esto, así que igual hay algún tipo pues de... luego lo tengo que mirar, no me ha dado tiempo con el directo. Vale, pues pasamos si queréis a la crisis agravada que existe ahora mismo a nivel de distribución en el Reino Unido, una crisis de desabastecimiento y fundamentalmente también vinculado a algunos sectores, como digo, de la cadena de distribución. Transporte, logística y además muy claramente algunos problemas para recibir algunos tipos de alimentos y piezas. También se ha visto con el tema de la gasolina, en el que, bueno, pues más allá del vídeo que todo el mundo puede haber visto de cómo están llegando a las manos por algunas situaciones, la situación es realmente crítica y el gobierno de Boris Johnson ya había aprobado con anterioridad una prórroga para poder paliar algunos efectos de los más graves que hay, pero realmente pues ha habido un cierre de, me parece, no sé cuántos, no quiero decir una barbaridad, pero no sé si fueron 100, 200 o 300 estaciones de BP, de la gasolinera. Ha habido también problemas de distribución de alimentos básicos, sobre todo frutas y hortalizas de bastantes partes y en varias cadenas. Pero bueno, como decimos, es una crisis que viene de lejos, la hemos estado siguiendo, entonces no sé qué querríais señalar primero de todo lo que tenemos encima. Bueno, a ver, de lejos no viene. Bueno, de los últimos meses, quiero decir, esto no es de ahora, esto no está ya ahora, viene de las últimas semanas. No, sí, bueno, yo hice el hilo del problema de las cadenas. Al final, sé que le ha pasado a Reino Unido, que se le han juntado dos problemas, que es por una parte el Brexit,
y por otra la pandemia. La pandemia al final lo que ha hecho es que se hayan visto resentidas mucho las cadenas de suministro globales. Quiero decir que no solamente le ha pasado a Reino Unido, le ha pasado en todos los países. Por ejemplo, nosotros con el gas natural tenemos muchos problemas para que nos llegue y por eso también se está encareciendo la luz. La problemática de los semiconductores. Sí. No sé si aquí en el chat, seguro que alguno a lo mejor se ha intentado comprarse una PlayStation 5 o algo así y no ha podido porque no hay. ¿Por qué? Porque no hay semiconductores. ¿Por qué no hay semiconductores? Por problemas en Taiwán y Corea del Sur, etcétera, que no llegan. Pero eso al final son cadenas de suministro muy distintas. Sí, pero para que entiendan que no es algo que no es algo que solamente pasa en Reino Unido, pero sí que lo que se ha pasado a ellos es que tienen un problema con el Brexit, porque al final, ¿qué ha pasado? Que han hecho unas políticas de inmigración muy restrictivas y claro, luego si quieres, Alejandro, que tú hiciste ese tweet, que por si quieres comentarlo, al final Reino Unido, su economía depende mucho de la mano de obra inmigrante. O sea, para todo tipo de puestos de trabajo, para agricultores, transportistas, que ahora hablaremos de la escasez que tienen, para, bueno, camareros, etcétera. Claro, ¿quién no tiene amigos trabajando en Reino Unido de camareros? O sea, yo tengo varios. Es decir, esto es una cuestión que está pasando. Y luego encima, que al final con la Unión Europea tenías una libre, ¿cómo se dice? Libre circulación de trabajadores, ¿no? Allí ya no, es que ahora entrar en Reino Unido es muy difícil. O sea, tienes que, aparte de unos requisitos que tienes que cumplir para trabajar, tienes que hacerte no sé cuántas PCRs, estar vacunado, quiere decir que es complicado entrar y salir. O sea, tienes que tener bastantes requisitos. No sé si quieres comentar un poquito los requisitos tú, Alejandro. Sí, ahora si quieres podemos poner el listado que lo teníamos en el hilo. Sí, ahora... lo tengo aquí el hilo. Si quieres lo leo pásamelo, yo. Pablo, pásamelo por Indy, por favor. Sí, lo podemos proyectar si quieres y vamos comentando, porque es que yo creo que las cadenas de suministros, hay una crisis global, ¿no? Que hay que sumarle a la crisis del Reino Unido, pero bueno, lo voy a contar. La crisis global, primero con materiales raros, que se están encareciendo algunos, hay escasez de otros. Lo del gas natural, que es una de las principales causas del incremento de la electricidad a nivel general en Europa. Luego cada país tiene sus idiosincrasias, porque en España ya hemos visto lo que hay otras cuestiones. Y luego uno de los semiconductores también depende de la concentración de los productores y de una sequía que ha habido puntual, pero es una cuestión que yo creo que podemos poner aparte, pero que todo afecta. La cuestión del Reino Unido, más que el Brexit y la pandemia, que lo son, por supuesto, la ley de migración posterior al Brexit, que es justo lo que queríamos comentar, y la nueva intención de apostar por una economía local dentro del Reino Unido, bueno, local, dentro de lo que son de los trabajadores, no los suministros. Nacional, sí, nacional. Eso es, nacional. Hablo de los trabajadores, no de los suministros. Posterior al Brexit, ahí sí que puede afectar el Brexit, pero la intención era reforzar ese trabajo nacional, como muchas veces se habla en los nacionalismos, ¿verdad? Vale, pues en el caso del Brexit, una vez rota esa libre circulación de trabajadores, lo que ha habido es una escasez de trabajadores porque con la pandemia no se ha podido, acreditar a todas las personas que iban a ser transportistas o que iban a cumplir X cometidos en la economía y se ha roto esa cadena de suministros. Por eso hay escasez en todas partes dentro del Reino Unido de manera puntual, pero ahora se ha hecho más grave la cuestión del combustible. Pero es algo general en varios sectores por la cadena de transporte. Y lo de la cadena de transporte y también algunos problemas que ha habido en el campo era porque los trabajadores, muchos de ellos eran de Bulgaria, Rumanía, zonas del este de Europa, que ya no pueden acceder si no fuera o con visados especiales, que es lo que han pedido los empresarios permanentemente después del Brexit, o con una nueva ley de migración, que es lo que vamos a poner ahora, que les permitiera entrar en el país para que sean los trabajadores británicos los que puedan hacer eso. Si no hubiera habido la pandemia, probablemente no habría habido tal shock, pero habría habido igualmente un choque que ahora mismo se está viviendo en una pugna entre los empresarios y el gobierno. Los empresarios ya le han dicho al gobierno que no quieren tener que subir los salarios de esa manera y que por favor aumenten los visados especiales, relajen las normas migratorias para miembros que vengan a trabajar de la Unión Europea. Lo que no querían era migración por muchos sectores nacionalistas que se ven en toda Europa, pero tampoco quieren subir los salarios los sectores más liberales. Entonces hay una pugna ahora mismo ahí entre los conservadores y los más liberales que por ahora estaban ganando
los conservadores, porque muchas empresas han tenido que ofrecer primas de contratación, aumentar los salarios, y eso lo hemos contado. Sí que es una consecuencia que los conservadores han podido vender como victoria del Brexit. Pero mucha de la propaganda que se está haciendo es escasez a causa del Brexit, que no es necesariamente así. Y ahora parece que los liberales, por último, ya están recuperando un poco esa fuerza porque el gobierno ha tenido que ceder para conceder visados especiales a la Unión Europea, ya que los que no sean especiales tienen que regirse con esto que vemos en pantalla. Pablo, si quieres leerlo. Sí, a ver, esto bueno, en 2020 el gobierno británico hizo una nueva ley de inmigración que hizo que la inmigración, para la redundancia, fuese mucho más restrictiva, y esta era una de las varias condiciones para obtener tú un visado para ir a trabajar allí. La oferta de trabajo, una renta superior a 23.800 al año, disponer de dinero suficiente para alojamiento y traslado, nivel de inglés importante, y una petición que es bastante cara. ¿Qué ha pasado? Que es que los números, es que tienen problemas. No sé si tengo aquí los números, pero quiero decir que ellos necesitan muchísimos trabajadores ahora mismo. El problema es que tienen escasez de trabajadores. Creo que era. Sí, mira, es que los transportistas, que es que, claro, que son los que lo que deberían. Digamos, bueno, suministrar de productos a los supermercados, a las gasolineras, etcétera, necesitan 100.000 transportistas. O sea, no sé si os acordáis con el tema de la pandemia aquí en España, del confinamiento, ya no nos acordaremos porque hace muchísimo tiempo, un año y pico, pero que me acuerdo que salían en Twitter todo el rato de los transportistas eran súper necesarios para abastecer a los supermercados. ¿Y qué pasa en Reino Unido? Que necesitan 100.000. Y como ha dicho Alejandro, han tenido que aprobar, creo que eran 5.000 y pico visados especiales para transportistas de la Unión Europea para que fuesen a Reino Unido. Dice que así están las situaciones. Es que ha llegado la situación a tal punto que Escocia ha tenido que llamar al ejército para que condujese las ambulancias. Luego, la noticia, sí, perdón, termino con el combustible. Bueno, British Petroleum ha dicho que tiene muchas estaciones que necesitan combustible. Luego, además, se ha sumado a el pánico, que es que al final ya han anunciado que bueno, que va a haber muchos más problemas de suministro, y ya la gente, pues evidentemente ha ido a hacer coles de eso. O sea, sí que es verdad que hay problemas, es decir, que también que les ha aumentado mucho el pánico que ha surgido, ¿vale? Sí, que es bueno, lo que pues suele pasar. Sí, claro, o sea, al final es como una rueda que... de desabastecimiento, que es lo que pasó en la crisis de Venezuela, se agudizó. Claro. Sí. ¿Y qué ha pasado? Que, por ejemplo, ya el gobierno británico ayer por la noche dijo que iban a tener que desplegar, bueno, que iban a tener a cientos de militares listos para poder conducir, ¿cómo se dice? Camiones cisternas, ¿sí? Para que pudiesen llegar a suministrar puntos claves de las estaciones de servicio. Y así están las cuestiones. Sí que es verdad que la cuestión del combustible ha sido un poco más grave, pero al final lo de los otros desabastecimientos que había era más bien escasez de trabajadores, como he dicho, de una cadena de suministros que además ya venía crítica de otros puntos del mundo, que otra cosa, y que la pandemia lo ha agudizado, pero no era grave, no era tan grave, eran escaseces normales de un sistema que se estaba reajustando, porque acaba de salir de un mercado de trabajadores del que ya no dispone y tiene que reajustar los salarios, y se daba una resistencia interna. Eso es lo que había. Y luego lo de la cuestión migratoria, es verdad que el precio de los visados al final es normal, depende un poco del visado, de la normalidad. Es una cifra que situé yo, pero el resto de cifras tienes que demostrar que tienes capacidad económica suficiente para mantenerte, para viajar al Reino Unido, para permanecer allí, es decir, o demostrar que tienes vivienda, trabajo, una renta superior, porque no quieren trabajadores poco cualificados, y esto es lo que ha traído. A ver, aquí hay dos cuestiones. Yo me voy a ir a Londres. Sí, bueno, yo me voy a ir a Londres ahora en nada, y aparte de las PCRs que me he tenido que hacer, a pesar de que tengo pasaporte sanitario, me voy a casa de un amigo, y mi amigo tiene que rellenar un formulario diciendo cuál es mi motivo de visita, que dónde voy a estar, que decir que es cuanto menos un poco raro. Es decir, que yo que voy de turismo también, o sea, no me imaginaos ya si os vais allá a trabajar. Quería aprovechar, no sé qué has comentado tú antes, Néstor, aprovecho el momento para pasaros el artículo que publicamos hoy, que hablamos del problema de las cadenas de suministro globales, y hablamos del tema del caso de Reino Unido, ¿vale? Lo voy pasando mientras tú, Néstor, dale caña. De hecho, también tenemos otro de la crisis de los semiconductores. Sí, lo tenía preparado aquí en bandejita. Sí, yo voy a decir que aquí hay dos cuestiones que son importantes. Se ha señalado, a ver,
como decimos, esto viene en una situación de crisis general de la cadena de suministros. Es verdad que tiene que ver, o que varía en general, que la situación de la pandemia la ha agravado. La crisis de los semiconductores responde a dinámicas distintas, pero en general también a nivel del mercado alimenticio vivimos una situación de auge de los precios, derivado de la sequía, de malas cosechas, de problemas a nivel de distribución. A nivel de los hidrocarburos vivimos una situación donde los hidrocarburos están alcanzando máximos que se llevaban sin ver años. A nivel de gas, a nivel de petróleo, vivimos con una subida que se ha mantenido más allá del verano, que son momentos donde en Europa sí que se suele ver un auge de los precios, y habrá que ver si esto se prolonga y entra en invierno, que por cierto, esa crisis va a ser curiosa, porque en España tenemos el problema de la luz, que es un problema de toda Europa. Quiero decir, aquí se está viviendo con mucha intensidad, pero eso. Entonces, quiero decir, dentro de esa dinámica general, en Reino Unido se han encontrado dos factores muy importantes. Como muy bien decía, yo no me acuerdo si era Alejandro o Pablo, hay un intento por parte del gobierno británico de cambiar el modelo productivo para generar una menor dependencia de la Unión Europea, y además todo dentro de ese mantra que también retroalimenta al gobierno británico de la gran capacidad de Reino Unido para producir, la gran capacidad de Reino Unido para ser suficientes y eficientes. Y entonces, ese cambio de modelo productivo era necesario en gran parte porque al salir de la Unión Europea, una parte muy significativa de los acuerdos comerciales, económicos y de transporte y estancia de personas cambiaban. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que este es uno de los factores que explica, aparte de la situación problemática a nivel global, ¿vale? Que no tendría por qué ser tan grave como esto, pues que evidentemente no se ha dado ese cambio productivo. Sigue dependiéndose en gran medida de la exportación de materias primas, fundamentalmente de alimentos de países del sur de Europa, que de hecho pues lo que más faltan son en muchos casos verdura, fruta y demás, y eso es normal. No ha habido un cambio ni ha habido una capacidad de cambio en el tejido productivo, y esos cambios llevan mucho tiempo. Además, en muchos casos son muy utópicos, porque realmente Reino Unido tiene una interdependencia económica que tampoco le interesa romper, o no tiene ni siquiera capacidad para aspirar a ello, ¿no? Entonces, más allá de la retórica que puede tener, y que efectivamente va a existir un intento de generar o de producir más en Reino Unido, no ha tenido capacidad de hacerlo, y entonces hay muchos de esos acuerdos que han vencido, que han dificultado la llegada de las cadenas de suministros, y ahí es donde me refería. Boris Johnson hace unas semanas aplicaba algunas medidas o prolongaba algunas medidas en materia de transporte, ¿no? Para que no se hiciese un cuello de botella en el Canal de la Mancha, o que los camiones que te venían cargados de fruta y verdura tuviesen menos trámites a la hora de entrar en el país. Y luego, por otro lado, está efectivamente el tema del mercado laboral. No solo tenemos una crisis global de suministros, no solo tenemos un problema a la hora de que no has hecho un cambio productivo para producir más, sino que además, como decimos, hay un gran número de población migrante que está sosteniéndote el mercado productivo, como pasa en todos los países del mundo, en las esferas más pobres y golpeadas, es decir, en la recolección de fruta, de hortalizas, en el sector terciario, en los empleos menos remunerados, y esa carencia que es histórica y que incluso en Reino Unido tiene que ver mucho con que, como decíamos, no es simplemente ya de una migración de países en vías de desarrollo y demás, sino que incluso, pues como decíamos, españoles o otros países europeos, y eso pues se ha agravado también ahora. Entonces yo quería señalar esas tres causas que me parecen significativas: la dimensión global, la dimensión local y la dimensión europea. En los tres casos se entremezclan, pero ya digo que desde luego creo que es una crisis que da hasta donde da, es decir, tampoco es una crisis que esté poniendo en jaque a Reino Unido, tiene unas trascendencias económicas importantes, y creo que lo digo esto porque, sabiendo la importancia que tiene y que es sobre todo molesto a nivel interno, ¿no? Y que nos puede hacer un poco de chascarrillo para la gente preeuropeísta, creo que bueno, tiene un desarrollo limitado, no es tan grave, o sea que si no está colapsando Reino Unido, aunque sí que tiene un impacto significativo, y creo que va a durar en el tiempo. Es decir, no va a durar con la misma intensidad, pero como estoy diciendo, esto necesita unos ajustes estructurales muy importantes. En primer lugar, acuerdos que normalicen el comercio con la Unión Europea, que va a seguir siendo muy importante en ciertos puntos de la cadena de suministros. En segundo lugar, la aplicación de una ley de migración que permita encontrar el equilibrio entre las necesidades del mercado laboral británico, un mercado laboral regido por las leyes liberales, con los propios trabajadores británicos internos, y además la esfera internacional. Entonces yo creo que se va a ir paliando con el paso del tiempo, pero que tenemos esta crisis, sabiendo la importancia que tiene, ya digo, no se está colapsando Reino Unido, para tiempo. Ya digo, la dimensión irá cambiando. Si esto se aumenta, por ejemplo, lo que va a ser problemático de acá a 2 meses es que si no llega petróleo y gas natural en buen estado de forma a Reino Unido en noviembre, allí hace frío y lluvia. Entonces probablemente calentar las casas de Londres o de cualquier ciudad de Reino Unido va a ser un auténtico problema. Por cierto, todo esto, munición para el SNP, para el nacionalismo escocés, que bueno, que está frotándose las manos. Veía algunos
algunos tweets en la esfera escocesa como frotándose las manos, ¿no? Diciendo, bueno, ya os lo dije, ya os lo dije. Se frotan las manos como con los alemanes, ¿no? Que ya habían salido hoy a Bueno, decirle, pero bueno, los escoceses no necesitan este tipo de argumentos. Ya tienen la sí, mayoría social, política, electoral, tienen todo el espectro, desde los verdes, los conservadores, los liberales. Bueno, los conservadores tuvieron un descalabro, pero lo tienen bastante controlado en ese aspecto. No van a tener ningún problema. Lo único era negociar con Boris Johnson, con el gobierno central, lo del referéndum, y ellos ya tenían su modelo europeo antes de demostrar nada, que, como digo, no sé si a la larga esto va a dejar en mal lugar al Reino Unido. Ahora tienen Sí, que a ver, también te reajustarse. digo, el Reino Unido, a ver, ¿qué va a decir el gobierno británico? Lo está achacando a la pandemia, no al Brexit. Está diciendo que el Brexit no tiene nada que ver. ya. También están muy Es que acostumbrados a ¿Qué mentir, va a ya, decir? Bueno, ¿sabes? En plan, son las dos cosas. O sea, la pandemia ha evitado que se pueda dar ese reajuste más rápido y ha tenido papel en la falta de acreditaciones rápidas. O sea, la urgencia es por la pandemia. Ahora, las consecuencias son de un Brexit que buscaba esto, buscaba un reajuste del mercado laboral nacional. Claro. Es lo sí. que se está dando. Bueno, también habría que echar un vistazo a ver qué pasa en Navidad, porque ya están diciendo varios empresarios en plan de que va a haber problemas en Navidad con abastecimiento. Va a haber problemas en Navidad. Sí, pero eso digo, que estoy de acuerdo en que esta crisis es real, pero ojo con la propaganda que se está haciendo en el resto de países europeos Efectivamente. contra esto, porque yo creo que no muchas personas en el Reino Unido, más allá de esta escasez puntual, ven con malos ojos el cambio del modelo laboral que se está dando allí, ¿eh? Y a la larga no Bueno, creo que les perjudique tanto. Habrá que ver la viabilidad a que ver, tenga. habría que ver. O sea, también es que yo creo que tampoco los medios británicos también, yo es que yo siempre leo a los británicos también meten mucha caña a Europa, están diciendo que es culpa de Europa porque Europa no lo está poniendo fácil, que quieren vengarse, etcétera, pero bueno, Bueno, ya pero eso veremos. también es propaganda británica, de los medios británicos. Sí, Hay bueno, propaganda en ambas ¿qué van a decir, direcciones. sabes? Claro, la que yo estoy comentando es la propaganda europea, porque es la que vemos aquí, pero por supuesto eso que dices también debe existir. Sí, no, el tema de Navidad va a ser interesante por lo que decías tú de que es un momento de activo del consumo, la demanda interna, de que va a hacer pupa especialmente el tema de los hidrocarburos y se puede agravar en términos de alimentos y suministros porque es un momento de mayor, pero yo creo que al final hace daño en términos internos, porque es decir, bueno, pues a mí incluso casi me sabe mal porque yo que vengo de leer América Latina y dices tú, bueno, sí, esto es una crisis evidentemente de distribución, pero bueno, no tiene nada que ver con las crisis que tienen, yo que sé, en Cauca, ¿sabes? O en algunas partes de Chile o en Venezuela o en Haití. Pero bueno, que quiero decir, esto sobre todo a mí me parece que la mayor lección que se puede sacar, o lo que me parece que puede dar más juego, evidentemente, es ver en cómo se mueve en términos internos. Tengo curiosidad por ver si los laboristas, que están muy cerquita en las encuestas, pueden amortizar esto. Boris Johnson tiene un colchón No, de tiempo no, yo te digo bueno que no. para gestionarlo. Pero bueno, que quiero decir, a mí es lo que me inquieta un poco, porque quiero decir, esto es una crisis que bueno, pues es un gran problema para el primer mundo, que igual no puedas irte al McDonald's a pedir un McFlurry, ¿no? Pero bueno, pues problemático para ellos y quiero decir, va a pasarles factura en términos internos. Es una cuestión de tiempo ese reajuste y entre medias se va a pasar mal y se puede agravar mucho con algunas cuestiones. No es ninguna tontería lo del cierre lo del hidrocarburo, a mí me parece que ahí sí que puede hacerle mucho daño. Porque no es ninguna tontería Sí. tener las casas británicas y el gas que te tenga que estar mandando gas licuado Estados Unidos en grandes barcos porque no tienes una cadena de distribución fija o estable, o que tengas que estar comprando gas carísima en cualquiera de las medidas porque es que Reino Unido hay que ver el mapa. O te lo mandan eso, o te lo mandan vía marítima, pero a ver cuáles son tus principales Bueno, pero uno reservas de y los entradas. problemas de la estrategia no ha sido tanto con respecto a Europa, que como digo, es que esto yo creo que formaba parte de esa idea, no la crisis porque ha sido puntual por lo de la falta de reajuste, la pugna interna, lo de la pandemia, pero sí se buscaba esto. Lo que le ha fallado ha sido su idea de cambiar a Bruselas por Washington, encontrándose que Joe Biden, aunque sí ha apostado por esa anglosfera, no le está dando los mismos, bueno, las mismas regalías que podía esperar de Donald Trump. Y eso a Boris Johnson se le nota, ¿no? Que esperaba estrechar mucho los lazos con Estados Unidos y aunque es un socio estratégico, no está siendo lo que yo creo que se esperaban. Y ahí, bueno, pues entra, por ejemplo, la cuestión energética, que en muchos casos a Europa se le hablaba del fracking estadounidense frente a la compra de gas ruso, en este caso argelino. No olvidemos que ahora, por ejemplo, España, el nuevo ministro de Exteriores está yendo a Argelia ahora para esta semana
para asegurar los suministros de gas, que es una cuestión que ya venía de la crisis de la electricidad que hay en España y en el resto de Europa, cada uno con sus diferencias de origen, porque no olvidemos que Rusia es uno de los actores más importantes para Europa, no tanto para España, y que la crisis con Marruecos ha tenido que ver con las dinámicas del gas argelino, la crisis entre España y Marruecos y entre Argelia y Marruecos. Pero ahora, por ejemplo, también el gas sigue siendo causa de problemas. Ahora lo ha sido, por ejemplo, entre Hungría y Ucrania, también con Alemania. Ha habido problemas en general con los suministros en toda Europa. Y de hecho Ucrania ya puso el grito en el cielo por los nuevos suministros de gas que iban a llegar a través de Serbia y a través de Austria. Me parece que son los dos nuevos que iban a llegar a Hungría. Y es que Hungría tiene muy buenas relaciones con Rusia y Ucrania pues ha visto cómo lo han puenteado por Turquía y por el Nord Stream 2, ya enlazando con la cuestión alemana, y que en el Reino Unido pues era uno de los factores más proclives a acercarse a Estados Unidos y ahora está quedando un poco descafeinado. Sí, 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 sí. Uh-huh. Bueno, que comentabas lo de que Estados Unidos y Reino Unido, es que de hecho Joe Biden, pues, bueno, después del Brexit, pues tú sabes que los brexiteers habían anunciado a bombo platillo que ellos iban a tener un tratado de libre comercio súper ventajoso con Estados Unidos. Después, y ahora a lo mejor con Donald Trump iba a ser el caso, pero Joe Biden ya ha dicho bueno, que de momento no. No ha dicho que no, pero ha dicho que el mensaje que ha transmitido es que no. Y de hecho había una entrevista que le decían a Boris Johnson y decía Boris Johnson que no, que él nunca ha dicho, nunca ha celebrado eso, que eran los otros estadounidenses los que decían, bueno, cosas de Johnson. Sí. Y aparte de eso, también está el apoyo que da Joe Biden al acuerdo del protocolo de Irlanda del Norte, que ha dicho que ya ha dado un par de toques a Boris Johnson, al gobierno británico, para que no se lo salte. Porque al final Joe Biden es de ascendencia católica y digamos que no quiere que haya problemas en Irlanda, básicamente. Nos preguntaban por el chat, yo creo que es importante matizar esto, porque nos dicen, la decepción entre Estados Unidos y Europa es equivalente también, entonces podemos hablar de una excepción Reino Unido, Estados Unidos. Yo creo que desde luego Joe Biden ha cambiado la configuración o el trato que podía ser previsible respecto a los aliados que daba Donald Trump. Es decir, yo creo que Reino Unido ha salido perdiendo o por lo menos ha cambiado la dimensión y la perspectiva, como bien comentaba Alejandro antes, pero desde luego yo creo que no tiene nada que ver, porque Reino Unido sigue jugando un papel preferencial y de hecho, bueno, es que siempre ha sido así. Yo me atrevería a decir que siempre la puerta de entrada al viejo continente de Estados Unidos va a ser apoyándose sobre Reino Unido. De hecho, yo creo que la mayor torpeza que ha tenido España cuando ha intentado tener un objetivo claro en política exterior fue intentar, a través de Aznar, ganar ese favor de ser el socio preferente europeo cuando ya lo es Reino Unido. Pero entonces, bueno, pues desde luego hay un cambio, ¿no? Porque con la situación del Brexit y estos problemas yo creo que sí que ha habido una pérdida de ciertas posiciones, pero no peligra para nada esa alianza. Creo que en el caso europeo, sobre todo porque Francia ha sido vehemente y si no habría que haber visto, ¿no? Porque si no hubiese pasado por el aro Francia quizá hablaríamos de otra cosa. Pero yo creo que desde luego a nivel de la Unión Europea el debate más profundo sobre esa autonomía estratégica existe. Creo que no es igual en todos los países. Quiero decir, desde hace mucho tiempo España no ha tenido ninguna diferencia seria, reseñable entre las dos administraciones. Podríamos decir que está incluso mejor ahora con Biden, pero sí que hay, yo creo que una fisura más evidente en muchos casos entre países de Europa y Estados Unidos, pero que aunque Reino Unido haya perdido posiciones, no peligra para nada esa alianza estratégica, estable en el tiempo y que además de mutuo interés acuerdo van a mantener ambos, Estados Unidos y Reino Unido. En ningún caso dudo de que estos países dejen de tener una alianza estratégica. De hecho, la he calificado de estratégica. Pero es verdad que Joe Biden no era el tipo de acuerdo que esperaba, como bien ha dicho Pablo antes, Boris Johnson. La cuestión es que es cierto que con la crisis con Francia, tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, ahora se ha agravado también la del Reino Unido a raíz de lo de Estados Unidos, pero ya venía de antes la crisis con el Reino Unido, pues sí que puede seguir mostrándose como el apoyo de Estados Unidos sin necesidad de que Joe Biden reconstruya ningún tipo de puente con Bruselas más allá de lo que ha intentado, ¿no? Es decir, que siga siendo, como dices, la puerta de entrada del Reino Unido. Ahora, lo de España no pretendía sustituir eso, sino más bien unirse a ellos, como veíamos en la foto famosa de las Azores, es unirse a esta alianza que no salió bien, pero ahora España
como muchas veces lo hemos explicado, al final ha seguido la política económica alemana y la geopolítica francesa en algunas situaciones, lo cual al final es seguir la Unión Europea, ¿no? Que es un poco la mezcla de ambas en el eje franco-alemán. Sí, básicamente, bueno, sí, España de hecho siempre ha dicho que, bueno, yo creo que la última vez que puso el informe de política exterior ponía claramente que ellos iban a seguir la política del eje franco-alemán. O sea que tampoco, claro, es que es tal cual. Iba a decir, el Reino Unido, Serbia, puntual. Si quieres, es que nos quedan ya 5 minutos. Dale rápido. Si quieres, vale, algo lo puedes dar rápido y nos breve. tiramos y ya nos vamos, porque hoy nos tenemos que ir antes, chicos, Sí. lo sentimos. Dale, de Alejandro, hecho, si quieres. Lo de Kosovo y Serbia, dentro de todos los acuerdos que había entre ambos territorios durante estos años, uno de ellos, que de hecho tengo el artículo que explica el anterior acuerdo, que lo llamaba eso papel mojado, es el kosovar, porque no afirmaba nada nuevo que no fuera una normalización económica que ya existía. Bueno, pues dentro de esa normalización económica había algunos puntos no referentes a este acuerdo, sino anteriores, como el de las matrículas de los vehículos, ¿no? Los serbios exigen que al entrar desde Kosovo a su país, al territorio serbio, vayan a cambiar la matrícula y pongan una que utilice las letras de la República de Serbia. Pero al entrar en Kosovo no se exigía tal cosa debido a ese acuerdo que ha expirado. Ahora, con ese cambio sí que se exige reciprocidad. El gobierno del primer ministro Albin Kurti de Kosovo exige reciprocidad en muchas acciones. De hecho, esa va a ser una de sus armas contra Serbia, ¿no? La reciprocidad, para intentar homologarse como estados. De este modo, ha habido unos manifestantes serbios en el norte de Kosovo, que es de mayoría étnica serbia, todo Kosovo del norte, desde Mitrovica por el río Ibar hacia el norte, y varios de los puntos fronterizos, digamos, han sido bloqueados. Los manifestantes serbios reclamaban que esto no podía seguir así porque no querían cambiar la matrícula. De hecho, si se mueven hacia Serbia y vuelven a Kosovo del Norte, siguen siendo territorios de mayoría étnica serbia, pero les tocaría cambiar la matrícula a una kosovar, lo cual era algo intolerable. Parecía una cuestión menor, se dieron esas protestas, vale, pues las hemos publicado nosotros en Destilando la Guerra, pero ahora parece que podría llegar a escalar un poco porque el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha dicho que, bueno, le daba un tiempo de acción a la OTAN para reaccionar y si no, ellos podían intervenir, ¿no? No ha ocurrido todavía nada, por eso yo lo he dejado el hilo todavía en las protestas, habrá que subir quizá porque han llamado a la distensión todas las fuerzas, la Unión Europea, la OTAN, etcétera, diciendo que se relajen, que se retiren los manifestantes. Y ya por último, bueno, pues hay un plazo que se dio, se ha puesto en alerta a las Fuerzas Armadas serbias, pero todavía, como digo, no ha llegado a ningún incidente. Es lo que está en imagen, un aumento de los despliegues en zonas fronterizas, pero de momento no ha ido más. Siento que tengamos que cortar aquí, porque hoy íbamos con el tiempo justo, pero bueno, al final hemos tratado, yo creo que en profundidad todo, un streaming muy, muy ameno. Sí que eso sí, pues recordar las suscripciones a Twitch, único canal que tenemos ahora mismo para hacer algunos ingresos, que no os creáis que nos da para mucho, pero es una manera de apoyarnos, así que invitados a suscribiros, a compartir. Alejandro, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Queréis decir algo para despedir? Nada, que muchas gracias a todos por escuchar nuestras diatribas. Subidos en YouTube, como todos los directos que vamos haciendo. Efectivamente, y lo que sí, nos vemos el jueves. Insisto en lo de las suscripciones, que ayuda un montón la difusión. Nos podréis estar escuchando también en YouTube. Recomendado el artículo de hoy sobre las cadenas de distribución. Y el jueves nos vemos. Así que nada más, muchísimas gracias por todo y un abrazo. Adiós. Hasta luego. Chao.